Hoy vamos a meternos de lleno en un material que, bueno, sin duda no deja indiferente a nadie. Desde luego que no. Tenemos entre manos un manual de seducción y maestría sexual de principios de los 2000 que, dio mucho que hablar. Se llama Sex God Method, de un autor, un tal Daniel Rose. El título ya es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Totalmente. Es, una guía para hombres que promete transformar por completo su vida sexual. Y nuestra misión hoy es esa, bucear en sus páginas, ver qué propone, cuál es la psicología que hay detrás y, bueno, ver cómo ha envejecido todo esto. Es que es un documento fascinante, la verdad, y es clave entender el contexto. El libro defiende una perspectiva muy concreta. Sí, Mezcla conceptos de psicología evolutiva con una crítica, durísima a lo que él llama condicionamiento social. vale. Nuestra idea hoy no es ni validar ni desmontar sus teorías, ¿eh? Más bien es tratarlo como una pieza casi de arqueología cultural y entender la lógica que tiene su método. Entender el argumento. Exacto. Quiere construir un tipo de hombre muy específico en la cama y lo hace con 4 pilares que él llama elementos y, por otro lado, 4 perfiles que considera el fracaso sexual absoluto. Vale, pues para entender de dónde sale todo esto, creo que lo mejor es empezar por el principio, por la historia del propio autor, que él mismo cuenta, claro, para justificar su método. Ujú. Se presenta como el arquetipo del nerd, un chaval cuya vida era ir a clase y, ojo, pasarse unas 6 horas al día jugando al StarCraft. 6 horas. Tela. ¿Vida social y sexual? Pues imagínate, 0. Es que es una narrativa de origen muy potente, ¿sabes? Casi de superhéroe o, en este caso, de dios del sexo. Él cuenta que un día se hartó y decidió cambiar radicalmente. Y empezó por lo más obvio. Claro, lo físico. Se apuntó al gimnasio, cuidó su aspecto y, oye, funcionó. Las mujeres empezaron a fijarse en él. Pero claro, el cambio externo no solucionó el problema de fondo. Aquí es donde viene el momento clave, el catalizador de toda su cruzada. Lo narra con una crudeza que impacta, La humillación que sintió en su primer encuentro sexual. Al ser incapaz de tener una erección. Exacto. Lo describe como el punto más bajo de su vida, una experiencia que le impulsó a una, y cito, transformación enorme con un único objetivo: dominar el arte del sexo para no volver a sentirse así nunca más. Y de esa herida, de ese fracaso, saca la que va a ser la tesis central de todo el libro. A ver. Sostiene que el error garrafal de la mayoría de los hombres es enfocar el sexo como algo técnico. Físico. Tiene una cita muy gráfica. Dice que los hombres piensan que las mujeres son máquinas a las que si frotas de una manera determinada, ¡bam!, se produce un orgasmo. Como una fórmula matemática. Justo. Para él, eso es un disparate. La clave no está en estimular el cuerpo, Sino la mente. sino en estimular la mente. Lo psicológico está años luz por encima de lo físico, y para organizar toda esta estimulación psicológica crea un sistema con nombre propio, un acrónimo que es el corazón de todo el libro. DEBI. Sí, y es un acrónimo que funciona casi como un mantra a lo largo de toda la obra. DEBI. Son las siglas de dominancia, emoción, variedad e inmersión. Los 4 elementos. Los 4 elementos del dios del sexo. Y hay que empezar por la dominancia, porque es, sin ninguna duda, la viga maestra sobre la que se construye todo lo demás. Vale. La premisa es pura psicología evolutiva de manual. Millones de años de evolución han programado a las mujeres para desear instintivamente a un macho alfa. Es una idea que repite hasta la saciedad, ¿verdad? Su argumento es que, en las tribus de cazadores-recolectores, los machos dominantes, los agresivos, eran los que sobrevivían y protegían. Claro. Y la selección natural fue eliminando a las mujeres que no se sentían atraídas por ellos. Así que, según su lógica, el deseo femenino de ser sometida no es una preferencia. No. Y aquí es donde entra su crítica a la sociedad. Afirma que la cultura moderna ha cogido este instinto y lo ha convertido en un tabú. Cito textualmente, dice: las mujeres son condicionadas socialmente a reprimir su deseo de ser dominada, y los hombres son condicionados a reprimir su deseo de dominar. O sea, una represión por los dos lados. Exacto. Y para él, esta represión mutua es la causa principal de la insatisfacción sexual generalizada. Vale, pero en la práctica, ¿cómo se traduce esta dominancia? Porque suena un concepto muy abstracto. ¿Dónde traza el libro la línea entre ser dominante y ser, básicamente un capullo prepotente? Es una pregunta clave, sí.
El libro lo traduce en acciones muy concretas y muy directas. Se trata de tomar el control total, ¿En qué sentido? en el de no pedir permiso, sino dar órdenes. Los ejemplos que pone son extremadamente explícitos, ¿eh? Cosas como dile que te la chupe, ponla a cuatro patas, Ostras. y va más allá. Sugiere usar el dolor de forma controlada, como dar una nalgada, pero no por sadismo, sino para generar lo que él llama una estimulación psicológica de sumisión, para activar ese supuesto instinto. Suena increíblemente directo, casi agresivo. Pero entonces, el segundo pilar, la emoción, sirve para suavizar esto. Porque si no, el retrato es el de un tirano de dormitorio. Justo, va por ahí. No es solo ser un macho alfa, frío y distante, sino que también hay que meterle sentimiento. Es una mezcla. Curiosa. A ver, El libro defiende que el sexo es mucho más potente cuando hay una inversión emocional brutal, por ambas partes, y no se limita a lo positivo. ¿cómo que no? Habla de crear una especie de montaña rusa emocional. Una montaña rusa. ¿A qué se refiere? Pues mira, por un lado, a expresar emociones intensas. Él cuenta su propia experiencia de decirle te amo a su pareja en mitad del acto para llevar la experiencia a otro nivel. Vale. Pero también habla de usar emociones negativas, provocarla, negarle el placer temporalmente para que, cuando finalmente se lo des, la gratificación sea mucho más intensa. Ah, entiendo. Generar picos y valles. Eso es. La idea es evitar a toda costa un sexo plano. Entendido. Tienes dominancia y emoción. Pero supongo que si haces siempre lo mismo, por muy dominante y emocional que seas, la cosa se agota, ¿no? Ahí es donde entra el tercer elemento, la variedad. Y aquí ataca directamente a uno de sus 4 arquetipos del fracaso, el aplicado monótono, el que se vuelve predecible. Exacto. El hombre que al principio es genial, pero con el tiempo se vuelve tan predecible que mata la atracción. Para evitarlo, el autor insiste en que la variedad debe ser tanto física, pues cambiar de posturas, de lugares, Lo típico. como, y esto es lo importante, psicológica. ¿Y esa variedad psicológica en qué consiste? En cambiar de humor. Consiste en encarnar diferentes roles, en ser impredecible. El libro propone que a veces seas una bestia sexual, directo, primario, casi animal, y otras un amante apasionado, más lento, tierno, emocional. Que ella nunca sepa a quién se va a encontrar. Justo. El objetivo es que tu pareja nunca sepa con qué versión de ti se va a encontrar en la cama. Según él, esa imprevisibilidad es lo que mantiene la llama viva para siempre. Vale, dominancia, emoción, variedad. Todo esto suena a mucha acción, a hacer muchas cosas. Pero, ¿qué pasa dentro de la cabeza? Porque si mientras haces todo esto estás pensando en la lista de la compra, me da que nada de esto va a funcionar. Ha estado en el clavo. Y ese es precisamente el cuarto pilar, que para el autor es el pegamento que lo une todo, la inmersión. Inmersión. La define como la capacidad de estar absolutamente presente en el momento, con la mente en blanco, libre de miedos, inseguridades o cualquier pensamiento que te distraiga. Es un estado casi meditativo, Y lo conecta con los problemas de rendimiento, ¿verdad? como lo que le pasó a él. Exacto. Su argumento aquí es muy potente. Dice que problemas como la disfunción eréctil rara vez son un problema de excitación física, son un problema de inmersión. Un problema psicológico. La cabeza está en otro sitio. La mente está tan llena de ruido, la ansiedad por rendir, las inseguridades, que el cuerpo simplemente se desconecta. Para solucionarlo, recomienda técnicas de relajación y meditación, aprender a apagar el cerebro, para que el instinto tome el control. Es curioso, porque además de decirte qué hacer con su sistema DEBI, dedica mucho tiempo a decirte qué no hacer. Define 4 perfiles de amantes que considera un desastre. Ya hemos hablado del aplicado monótono. Sí, y los otros 3 son igual de reveladores de su filosofía. El primero es el amante eterno. Suena bien, ¿no? Pues no, para él es malísimo. Es el hombre que es excesivamente respetuoso, demasiado cuidadoso, el que pide permiso para todo y trata a la mujer como si fuera de porcelana. Según el libro, esta actitud, aunque bien intencionada, frustra a la mujer, porque choca con su supuesto instinto de ser dominada. Un momento. Aquí veo una tensión. ¿Dónde traza el libro la línea entre ser este amante eterno pasivo y simplemente ser una persona respetuosa que busca el consentimiento explícito?
porque suena a que podría haber una contradicción peligrosa ahí. El libro no entra en el debate del consentimiento explícito tal y como lo entendemos hoy. Claro, hay que recordar que es de principios de los 2000. Su argumento se centra en la iniciativa. En liderar. Eso es. Para él, el amante eterno no lidera. Espera a que ella le guíe y eso, en su marco mental, es antierótico. La dominancia de la que habla implica presuponer el deseo y actuar en consecuencia, leer el lenguaje no verbal y tomar las riendas. Es una visión que hoy, desde luego, generaría mucho debate. Claramente. ¿Y cuáles son los otros dos perfiles a evitar? Luego está el técnico de dormitorio. Este es el que se ha leído todos los manuales, como este mismo, y está obsesionado con aplicar técnicas. La ironía. Totalmente. Lo critica duramente porque convierte el sexo en un experimento de laboratorio, en una coreografía sin alma. En lugar de conectar, está en su cabeza ejecutando un algoritmo. Vale. Y finalmente, el robot insensible, que es el que evita a toda costa la vulnerabilidad emocional. Tiene pánico a abrirse y por eso el sexo con él se siente vacío, platónico, sin la pasión que, según el autor, solo nace de una conexión emocional profunda. Es interesante porque el técnico y el robot parecen dos caras de la misma moneda, la desconexión. Uno está atrapado en su cabeza y el otro tras un muro emocional. Una vez definidos los principios y los errores, el método se vuelve muy práctico, ¿no? Da guiones y técnicas muy concretas. Sí, la segunda mitad del libro es un manual de instrucciones, literal. Por ejemplo, en el capítulo sobre conversación sucia o dirty talk, ofrece frases casi palabra por palabra. Ah, sí. Del tipo... Son muy directas y centradas en la posesión y el control. Frases como, esa concha es mía o te voy a coger cuando yo quiera. ¡Wow! Eso es. Posesivo. Esa concha es mía. No se anda con rodeos, desde luego. Para nada. Y la idea es combinar este lenguaje dominante con uno emocional. Crear esa montaña rusa de la que hablábamos. Pasar de una cosa a la otra. Sí, pasar de decirle que es tu puta a susurrarle al oído cuánto la amas. Todo en la misma sesión. Se trata de jugar con los extremos para maximizar el impacto psicológico. Y también se mete en el terreno de las fantasías, algunas bastante controvertidas. Mucho. Menciona explícitamente la fantasía del padre-hija o la del sexo forzado. Pero lo más interesante no son las fantasías en sí, sino la instrucción que da sobre cómo y cuándo introducirlas. Momento. ¿De verdad el libro sugiere esas fantasías tan tabú? ¿Explica por qué cree que funcionan o simplemente las lanza como una técnica más para ser transgresor? Ofrece una justificación muy alineada con su filosofía. La instrucción clave es: introduce estas fantasías solo cuando la mujer esté en un pico de excitación muy alto. Ah, claro. Su argumento es que, en ese estado, lo que él llama la mente lógica y el condicionamiento social están desactivados. El cuerpo y el instinto toman el control y es mucho más receptiva a explorar estos tabúes sin las barreras del juicio. Entiendo. Si lo propones en frío durante la cena, Su mente lógica lo rechazaría de plano, claro. entonces, después de dominar los 4 elementos Debbie, evitar los 4 arquetipos del fracaso y aprender estas técnicas tan directas, ¿en qué te conviertes? ¿Cuál es el objetivo final de todo este viaje? El objetivo final es alcanzar el arquetipo definitivo, el metamorfo o shapeshifter en el original. Es el hombre que ha interiorizado tanto los 4 elementos que puede cambiar de uno a otro a voluntad, de forma totalmente impredecible. Como un actor. Eso es. Un día es la bestia sexual dominante, al siguiente el amante apasionado y tierno, y al otro un maestro tántrico que domina la inmersión. Al ser capaz de transformarse y ofrecer todo el espectro de experiencias, se convierte, según la lógica del libro, en el amante perfecto e irreemplazable. Entonces, si lo resumimos todo, la idea central de este Sex God Method es que el sexo es un juego fundamentalmente mental, no físico. Totalmente. Propone un marco de actuación muy claro. Un hombre debe liderar la experiencia sexual, creando un torbellino de dominancia, emoción y sorpresa para maximizar el placer de ambos. Es una visión, muy asertiva, casi directiva, que choca frontalmente con muchas narrativas actuales. Sí, sobre todo con las de igualdad y consenso explícito en la cama. Exacto.
Y para terminar, creo que el libro deja en el aire una reflexión de fondo muy potente, más allá de las técnicas. Su argumento central, que repite una y otra vez, es que la sociedad moderna, con sus normas y tabúes, nos ha domesticado. Nos ha reprimido. Que reprime nuestros instintos animales, tanto en hombres como en mujeres, y que eso genera una frustración sexual silenciosa, pero enorme. Su propuesta, en esencia, es una rebelión. Romper conscientemente esas barreras sociales para acceder a un placer que él considera más profundo y auténtico. Lo cual nos deja con una pregunta bastante interesante para quien nos escucha, ¿no? Sin duda. Más allá de si estamos de acuerdo o no con este autor, su planteamiento nos obliga a mirar hacia adentro. Nos hace preguntarnos hasta qué punto las normas sociales y el condicionamiento cultural que hemos recibido desde que nacimos moldean nuestros deseos más íntimos, lo que nos atrevemos a querer y lo que no. Exacto. Y en esa búsqueda personal de una sexualidad más plena o más auténtica, ¿qué implicaciones tiene desafiar deliberadamente esas normas, como él propone? Es una cuestión que va mucho más allá de un manual y que invita a una introspección bastante profunda sobre la naturaleza de nuestro propio deseo.